Señor nos bendiga a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor y poder alabar y glorificar su santo nombre. Quisiera volver en el día de hoy a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ya tenemos un tiempo hablando y viendo la palabra de Dios en esta carta, hablando de cómo Dios nos muestra allí lo que es una iglesia bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia a la cual, tal como el apóstol Pablo les dice, y sean imitadores de mí, nosotros podemos imitar. Y quisiera comenzar a introducir el texto de hoy haciéndole unas preguntas. Y la primera pregunta que quiero compartir con ustedes es, ¿de qué manera usted ora por sus hermanos? Frecuentemente hay hermanos que me dicen, pastor, estoy orando por usted. Y frecuentemente hay hermanos a los cuales yo estoy diciendo, estoy orando por ti, y eso sucede unos con otros. Pero yo quiero que pensemos en eso, ¿de qué manera usted está orando por sus hermanos? ¿Usted agradece a Dios por ellos o les reclama a Dios por ellos? A veces nosotros convertimos la oración en un centro de quejas. Y nosotros venimos a la presencia de Dios no a agradecer por los hermanos que están con nosotros, sino a dar querella de los hermanos. Mira esa Vilma. Me tiene loco, Señor. ¿Qué yo voy a hacer con ella? Mira a José. Entonces convertimos la oración en un centro de denuncia. ¿Qué usted hace cuando ora por sus hermanos? ¿Usted agradece o usted está reclamando y denunciando al hermano? A veces oramos por peticiones particulares de los hermanos, pero ¿cuáles son esas peticiones que ocupan tu oración cuando tú estás orando por otro? Aquí en esta carta a los tesalonicenses hay un texto del cual vamos a aprender hoy cómo orar por nuestros hermanos. Y lo encontramos al final del capítulo 3. Y quiero que vayan allí conmigo al capítulo 3 de la primera carta y leamos los versos del 9 al 13. Primero los Tesalonicenses capítulo 3, vamos a leer los versos del 9 al 13, un texto que funciona como una transición entre la primera y la segunda parte de esta carta. El apóstol Pablo allí escribe lo siguiente: pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nos permites acercarnos a ella. Háblanos en esta mañana. Quita cualquier pecado, cualquier pensamiento, cualquier actitud que impida que tu palabra sea predicada y que sea recibida. Grábala en nuestro corazón y que no encontremos paz hasta que apliquemos lo que ella dice para nosotros. Por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Esta porción que acabamos de leer contiene los versos finales de este capítulo 3.
de Primero a los Tesalonicenses y funciona como una conclusión entre lo que Pablo ha dicho hasta ahora, hasta este momento, y lo que va a decir a partir del capítulo 4. En los 3 primeros capítulos de la carta, Pablo le ha hablado a los creyentes acerca de cómo son ellos, de la seguridad que él tiene, de que ellos han conocido a Cristo, de cómo su vida ha sido transformada, y le habla también acerca del liderazgo, de cómo es un servidor que vive una vida correcta delante de Dios, cómo se maneja con la iglesia. Iniciando en el capítulo 2, él nos da por lo menos 8 características, 8 cualidades que vimos de lo que era un servidor bajo el señorío de Cristo. En esta porción final del capítulo 3 encontramos otra cualidad, pero yo prefiero no tratarla como una cualidad más de un servidor, sino hacerlo de manera independiente. Y prefiero hacerlo así porque lo que encontramos aquí es un puente o una transición entre esta primera parte de la carta y la segunda parte, entre lo que Pablo dijo y lo que va a decir. En esta porción, Pablo toma y reúne temas que ya ha tratado en los primeros 3 capítulos de la carta. Está hablando del pasado reciente de los hermanos, pero aquí él comienza a apuntar hacia el futuro. Ya él comienza a hablarle a los hermanos aquí de lo que viene, de lo que ellos deben lograr. Él les ha hablado de su deseo de visitarles y aquí está orando por eso también. Él está hablando aquí de algo que habló en el capítulo 1 y es el amor que crecía y caracterizaba a estos hermanos. Sigue orando aquí porque estos hermanos perseveren en la fe. Quiero tratar esta porción de manera particular por lo que representa el tema y la práctica de la oración para nosotros. Algo que debe estar presente constantemente en nuestra vida, algo de lo cual nosotros no podemos prescindir. Y cuando nosotros vemos el texto, lo que vemos es una vez más a Pablo orando por estos hermanos. Y digo una vez más porque ya en el capítulo 1, versículo 2, él dijo que estaba orando por ellos. Ahí él le dice que le doy gracias a Dios por ustedes, mencionándolos a cada uno en mis oraciones. Le dice lo mismo en el versículo 13 del capítulo 2. Le dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios por como ustedes escucharon la palabra. En el versículo 9 de este capítulo 3, donde comenzamos a leer, Pablo dice que está dando gracias por ellos. Pero usa una expresión aquí cuando él dice, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes? Una pregunta retórica con la cual él va a cerrar ese tema de la oración. Y lo que está haciendo es diciéndole a los hermanos o expresando el gozo sobreabundante que tiene por las noticias, las buenas noticias que Timoteo le trajo. Lo que está diciendo es, mis palabras no alcanzan para darle gracias a Dios por ustedes. Y él está agradeciendo a Dios, es una gratitud a Dios, porque Pablo sabe que solo Dios es el responsable de lo que está pasando en aquella iglesia. Pablo sabe que fue Dios que orquestó que él llegara allá. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, y constantemente estamos hablando de lo que pasó allá en el libro de los Hechos para tener el contexto de esta carta. Allá en el capítulo 16 nosotros vemos a Pablo recibiendo la visión del varón macedonio que le aparece y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él sabía que eso venía de Dios. Él sabía que fue Dios que en el capítulo 17, como se nos narra allí, lo hizo llegar hasta Tesalónica. Sabía que Dios lo había puesto a él a que enviara a Timoteo a fortalecer a estos hermanos, como inicia este capítulo 3. Está dando gracias por el gozo que experimenta por el testimonio de crecimiento que había en esos hermanos. Por lo que decían los demás acerca de ellos y por cómo estos creyentes compartían su fe en el Evangelio. En el versículo 10 Pablo le dice que oramos intensamente de día y de noche. Intensamente quiere decir que oraban con devoción, con pasión a Dios por estos hermanos, que oraban con abundancia. Estaban frecuentemente orando por ellos y por eso le dice que lo hacían de día y de noche. Y no era que lo único que Pablo hacía era orar por ellos.
Pablo no estaba encerrado en una habitación orando por ellos, y ya vimos, podemos hablar de esto por lo que vimos en el capítulo 2, cuando él dice, con mis propias manos yo estaba trabajando para no ser carga para ustedes. Lo que sí quiere decir es que en cada momento, aún en medio de sus ocupaciones, Pablo y su equipo levantaban oración a Dios por estos hermanos de Tesalónica. Le está diciendo, constantemente estamos orando por ustedes. Este es el modo de oración, la práctica, que en el capítulo 5 él les enseña cuando le dice, oren sin cesar. Cuando en el versículo 18 de este capítulo 5, él le dice, den gracias a Dios por todo. Eso es lo que Pablo está diciendo a ellos. Ahora, la pregunta que nos compete en este momento y la pregunta sobre la cual tenemos que analizar este texto es, ¿por qué estaba Pablo orando? ¿Cuál es el tema de su oración aquí en esta porción? ¿Por qué esta porción está puesta aquí, en este lugar donde está puesto en la carta? ¿Saben por qué? Porque Pablo está orando por el crecimiento de los hermanos. Su oración está íntimamente ligada al crecimiento de los creyentes. En el versículo 10, esto lo podemos ver haciendo una vista panorámica solamente en el texto, porque en el versículo 10, Pablo le dice que ora para completar lo que les hace falta a su fe. En el versículo 12, dice que pide que el Señor los haga crecer y abundar en amor. En el versículo 13 les dice que su finalidad es que Dios los afirme, y eso también supone crecimiento. Es por eso que he titulado este sermón de hoy, una oración por el crecimiento cristiano. Pablo no está orando por el bienestar de estos hermanos. Él no está orando para que Dios supla económicamente sus necesidades. Pablo no está orando para que ellos sean liberados de las persecuciones y las adversidades. Está orando para que Dios los haga crecer. Y ora por esto, mis hermanos, porque si hay un crecimiento de parte de Dios y delante de Dios en la vida del creyente, entonces podemos hacerle frente a las diversas situaciones a las cuales nos enfrentamos. De la única manera que vamos a lograr hacerle frente a todas las situaciones que vienen a nuestra vida es si podemos sostener una vida de crecimiento delante de Dios. Esta oración representa una verdadera característica de un siervo de Dios, porque un verdadero siervo de Dios quiere que sus discípulos permanezcan constantemente en crecimiento, quiere que sus discípulos sean mejores delante de Dios, que crezcan sin detenerse hasta que, como le escribió a los Efesios, alcancen la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre oraba por sus discípulos, siempre oraba por las iglesias que estaba guiando o enseñando. Vamos a ver algunos textos con respecto a esto. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 8 hasta el versículo 10, parafraseando el texto, Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, siempre en mis oraciones. Mira cómo oró por los Efesios en el versículo 15 del capítulo 1. Le dice, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, mencionándolo en mis oraciones. Filipenses capítulo 1, versículo 9, nos muestra la oración del apóstol Pablo para ellos también. Dice, esto pido en oración, que el amor abunde más y más en conocimiento. La carta a los Colosenses nos muestra a Pablo también orando por la iglesia. En el capítulo 1, versículo 9 dice, no hemos cesado de orar por ustedes. Siempre está orando por aquellos que están bajo su responsabilidad, aquellos que son sus hermanos. Y el crecimiento que podemos ver en esta oración, Pablo lo canaliza a través de 3 peticiones y una meta. 3 peticiones y una meta, porque él está pidiendo al Señor que lo lleve para completar lo que le hace falta a ellos. En el versículo 11 pide al Señor que dirija su camino. En el versículo 10 encontramos otra petición, que el Señor los haga crecer y abundar en amor. En el versículo 13 encontramos una meta por la cual Pablo está orando, y es que el Señor afirme sus corazones irreprensibles
para la santidad. ¿Qué aprendemos nosotros de eso? ¿Qué podemos aprender nosotros como creyentes y como iglesia acerca de la oración de este pasaje? ¿Qué respuesta obtenemos a las preguntas con las cuales comenzamos? ¿Cuáles son las peticiones que deben estar en nuestra oración? ¿De qué manera debemos nosotros orar? Lo primero que podemos aprender de este texto es que nosotros debemos orar, cada uno de nosotros debe orar para que Dios nos use como instrumento para el crecimiento del hermano. Eso es lo primero que encontramos allí en el versículo 10. Eso es lo que Pablo está pidiendo cuando dice: oramos intensamente de día y de noche, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Cuando tú estés orando por un hermano, ora al Señor para que Él te use como instrumento para su crecimiento. No vamos a ganar nada con una vida de denuncias. ¿Sabe por qué? Porque eso que tú estás denunciando del hermano, ya Dios lo sabe. Entonces, en vez de perder tu tiempo quejándote delante de Dios, pídele a Dios que te dé la madurez, que te dé la oportunidad de convertirte en un instrumento para el crecimiento de ese hermano. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Su petición no era tener una visita etérea, una visita estéril a estos hermanos, sino que Dios le permita reunirse con ellos con el propósito de ayudarlos. Esa es la petición de él. Le está diciendo: Señor, dame la oportunidad de volver allí para guiar a estos hermanos a seguir creciendo, a completar lo que les falta. Había pasado poco tiempo con ellos hasta que tuvo que salir y sabía que a estos hermanos les faltaba un gran camino por recorrer en la madurez cristiana. Aquí en este versículo no está señalando defectos espirituales de los hermanos. Él no está quejándose de los hermanos, de que a ustedes les faltan muchas cosas, sino que él está haciendo alusión a cosas que todavía eran necesarias para ellos. Eso podía incluir una instrucción adicional sobre asuntos específicos, tanto de la doctrina como de la conducta. Temas como los que se tratan a partir del capítulo 4, donde Pablo se dedica a hablar de temas como el trabajo, la escatología, pues tenían una visión extraviada de lo que era la venida del Señor. Hablar de la pureza sexual de cada persona, hablar de la santidad. Pablo no está hablándole a ellos de defectos, sino que quería llevarlos a crecer y a fortalecer temas que todavía le hacían falta a estos hermanos. No está orando para quejarse de ellos, sobre todo porque él no se había quedado de brazos cruzados ante esta situación. Recuerda que el capítulo 3 comienza diciendo que él y Silas, por la angustia que tenían al no saber nada de los hermanos, enviaron a Timoteo para que los fortaleciera, que los alentara. Pero él le estaba pidiendo al Señor: dame la oportunidad de yo ser partícipe también de esa labor. Además, ya él le había dicho a ellos que estaba haciendo el intento de regresar. En el versículo 18 del capítulo 2, él le dice que quería volver a ellos, pero que Satanás se lo impedía. Por eso es que en el versículo 11, él les dice: pero que Dios Padre y nuestro Señor Jesús dirija nuestro camino a ustedes. Él le está orando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, no como dos personas diferentes, lo está poniendo en el mismo lugar, sabiendo que Cristo también es Dios, siendo que sean ellos los que en su poder, en su voluntad, dirijan nuestro caminar a ustedes. Está pidiendo la aprobación de ellos. Eso es algo importante, mis hermanos. Constantemente nosotros vamos a ver a nuestros hermanos incurrir en pecados, en defectos, lo vamos a ver actuar de manera errónea, aún en contra nuestra. Pero antes de actuar es importante orar al Señor por el momento indicado para nosotros actuar. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Cuando tú estés orando por tus hermanos,
de tu iglesia o de cualquier otro lugar, pídele al Señor que te ayude a ser un instrumento para el crecimiento espiritual de la vida del hermano. Pídele al Señor que lo que Él ha hecho contigo te permita compartirlo de manera correcta, de manera amorosa, con la intención no de reprochar ni de destruir, sino de llevar al hermano a crecer. Pero tienes que hacerlo en oración. Porque a veces es cierto que nosotros cogemos toda la experiencia que el Señor nos ha dado, pero se la tiramos al hermano como si es un camión de arena que le estamos tirando para enterrarlo, Rian. A veces para hacerle ver, yo estoy por encima de ti. A veces para hacerle ver, tú no eres más que un pecador y tú me hiciste daño. Y queremos tener el dedo acusador todo el tiempo con el hermano. Pero tenemos que mostrarle a ellos un carácter domado por el Señor. Un carácter que refleja a Cristo en todo momento. Y tenemos que hacerlo, ¿para qué? Para llevar al hermano a crecer. Donde el Señor nos ha llevado a nosotros. No por ser mejores que ellos, sino por tener o haber disfrutado de una mejor manera de la gracia de Dios. Tenemos que estar prestos siempre a ayudar a otros, a ser canal de bendición para el crecimiento de los demás. Ya sea un hermano viejo en la fe o ya sea un nuevo creyente. Ya sea un hermano mayor que nosotros o sea un hermano menor que nosotros. Tenemos que estar prestos para ser un canal de bendición. El apóstol Pablo nos ha enseñado eso cuando dice que quería no solamente darle el evangelio, sino invertir su vida en ellos. Recuerda que lo único que necesitamos para esto es la disponibilidad. No es ni siquiera la habilidad, es disponibilidad de enseñar a otros lo que Dios está trabajando contigo. Y Dios te va a usar para que el hermano siga creciendo en su vida espiritual. Si Dios está obrando en tu vida, siempre vas a tener algo que compartir con los demás de forma tal que puedas aportar a su crecimiento en la fe. Y esto es algo en lo que todos tenemos que vernos involucrados. No es algo del hermano que da clase, no es algo del hermano que me predicó el evangelio, no es algo del pastor. El pastor es que tiene que dar consejería y que tiene que enseñar y que tiene que hacer todo. Es algo de la iglesia completa. Es algo de todos los creyentes, porque cada uno de nosotros está siendo de influencia en la vida de alguien más. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de invertir su vida en la vida de otra persona. Y eso supone crecimiento para uno, para los demás y para toda la iglesia. Pero tenemos que saber, hermano, que eso es un proceso también. Eso es un proceso. Tenemos que hacerlo siendo dirigidos por el Señor. Cuando nosotros tomamos iniciativas por nuestra propia cuenta, más que ayudar al crecimiento, lo que hacemos es traer dolor a la vida del hermano. Cuando actuamos sin pensar, cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, más que restaurar, vamos a destruir. Vamos a no a traer una palabra humilde y de amor, vamos a traer una palabra dura que probablemente va a lacerar el corazón del hermano. Hace un tiempo yo tuve una experiencia. Estaba en una reunión de familiares y amigos y se dio una situación que me sacó de comunión. Se dio una situación con alguien que me sacó de comunión. Y yo le llamé la atención a esa persona, pero fuertemente. Y después que le llamé la atención, esa persona salió de la reunión, se fue a llorar afuera y volvió. Y nadie se dio cuenta. Al menos yo pensaba que nadie se había dado cuenta. Y la fiesta continuó. El show tiene que continuar. Pero días después, como 2 semanas más tarde, yo recibo una llamada de una persona que me dice, mira, yo necesito hablar algo contigo, ¿dónde tú estás? Y yo iba
manejando para mi casa, sábado en la noche, ya tarde, iba saliendo de un funeral, y lo que quería era llegar a mi casa, porque los sábados a mí no me gusta salir. Ya el sábado en la noche yo estoy programado en que vengo para el culto. Me dice, yo necesito hablar contigo, y quiero hablar contigo ahora. Digo yo, contrare, ¿qué cosa? ¿Dónde tú estás? Dice, no, yo estoy aquí en mi casa, pero no había excusa, porque para yo llegar a mi casa, tenía que pasar por esa casa primero. Digo, está bien, yo me voy a parar ahí. Me paré, esa persona vino a hablar conmigo, y cuando está hablando conmigo me dijo, te estoy llamando porque tal día cuando estábamos en tal lugar, me di cuenta que tú hiciste algo que no estuvo bien. Y llamó mi atención por eso que había pasado. Me dice, ¿sabes por qué lo estoy haciendo? Porque me di cuenta que algo te estaba pasando porque tú no eres así. Nunca te había visto hablarle a una persona así. Y más donde otros pudieran ver qué te está pasando. Para mí fue chocante. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no me dijiste eso de una vez? Para mí todo estaba bien. Para mí yo no hice nada malo. Le dije, pero ¿por qué tú no me lo dijiste de una vez? Y él me dijo, porque yo quería orar primero. No quería darte simplemente una reprensión, sino quería hablar contigo para que tú pudieras prestar atención a qué está pasando en tu mente y tu corazón que te llevó a actuar así. A veces no podemos actuar simplemente por el impulso. Pablo le está diciendo a ellos, yo quiero ir allá, yo quiero trabajar con ustedes, pero que sea Dios y nuestro Señor Jesucristo que dirijan nuestro camino. Mi hermano, vamos a ver cosas en la vida de los hermanos, vamos a ver acciones en la vida de los hermanos que no están bien, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, no vamos a poder actuar de una vez. Tome tiempo para orar. Pídale al Señor que sus palabras y su accionar se convierta en un canal de bendición y crecimiento para el hermano. Esa debe ser nuestra oración. Eso debemos nosotros practicarlo diariamente. Cuando usted ore, ore por crecimiento, porque el Señor lo ayude a ser de crecimiento para la vida de los hermanos, es un instrumento. Pero ore también para que el Señor guíe a los hermanos a crecer en amor. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 12. Mira lo que dice el pasaje. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor. Pablo está orando aquí y les deja saber que si hay algo importante para nuestra vida es el amor que debe reinar en nosotros. Él le está pidiendo al Señor, Señor, si yo no puedo ir, yo no estoy ahí, pero llévalo a crecer. Y esto nos muestra un crecimiento también independiente que tiene que darse en nosotros. Porque el crecimiento viene de Dios. Es Dios que nos hace crecer. Entonces, si estamos con Dios, vamos a ir creciendo diariamente. Pero debemos crecer, mis hermanos, sobre todas las cosas en amor. No necesitamos un crecimiento que caliente la cabeza y enfríe el corazón. Necesitamos un crecimiento que caliente el corazón y partiendo de nuestro corazón nos haga calentar también la cabeza. Pablo le dice que crezcan y abunden en amor. En amor. ¿Saben por qué? Porque la cualidad principal de un discípulo de Cristo es el amor. Piensa en cualquier cosa que te rodea. ¿Cuál es la cualidad principal del agua? Que moja. Un agua que no moja no es agua. No existe. El agua moja. ¿Cuál es la cualidad principal del fuego? Que quema. Yo nunca he visto un fuego que no queme. ¿Saben qué? La cualidad principal de un creyente es el amor. Yo no puedo ver un creyente que no ame. No puedo ver un creyente que no ame. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se sepa en la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22.
Dice, cuando tengan amor unos por otros. Ese amor va a incluir saberse la Biblia, pero tiene que comenzar con el amor. Crecer y abundar ponen en evidencia que está haciendo un sobreénfasis en eso. Él quiere que haya amor, pero no que haya un chin de amor, sino que haya mucho amor, que se note un exceso en el amor entre los creyentes. Y raramente en la iglesia oramos por eso. Raramente estamos orando, Señor, ayúdame a amar más a los hermanos. Raramente estamos orando, Señor, mira a mi hermano, llévalo a que ame más a todo el mundo. No oramos por eso. Usted nunca le dice a nadie, hermano, ora por mí para que yo tenga más amor. Estamos orando y pidiendo a los demás, ora por mí porque yo quiero servir. Ora por mí porque yo quiero esto, ora por mí porque yo quiero aquello. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros oramos por amor, estamos orando al Señor, Señor, hazme morir a mí para vivir para el otro. Y nunca queremos eso. Queremos vivir yo y que los demás vivan para mí. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice que abunde en amor. Tengo que negarme a mí mismo para amar. Necesito morir a mí para que cualquier cosa que yo haga, para que cualquier actividad que yo haga, refleje a Cristo y el bienestar de los hermanos. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo llega a un punto que dice, yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado y si no tengo amor, de nada vale. Tenemos que amar. Ora porque crezca el amor en los hermanos, porque crezca amor en tu corazón para los demás, porque tú practiques ese amor diariamente. Deja el truño y ama. Deja las palabras duras y pídele al Señor, dame palabras de amor que sean sazonadas con sal, como le dijo Pablo a los colosenses. Deja la vergüenza y comparte el amor con los demás. No seas un erizo. No seas un erizo, donde nadie se te puede acercar porque se puya, no. Ama, abraza a los demás, disfruta. Ese amor fue modelado por el apóstol Pablo. Él dice, crezcan ustedes en amor, como nosotros lo hacemos con ustedes. Pero hay algo importante que yo quiero que veamos allí también, y es que él nos dice que crezcan en amor por ustedes que están aquí en la iglesia. Eso sería muy fácil. De hecho, dice la palabra de Dios, ¿qué gano yo con amar al que me ama? Porque eso también lo hacen aquellos que no conocen al Señor. Él dice que crezcan en amor unos para con otros y para con todos. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí? El vecino necio que te molesta cada noche, ámalo a él también. El primo que cuando hay una reunión familiar de una vez quiere venir a sacar tus defectos, relajando para ridiculizarte, ámalo a él también. Recuérdate que la Biblia dice, ama a tu enemigo, ora por ellos, bendícelos. No vamos a tener un verdadero crecimiento si el amor crece en nosotros, pero no crece afuera. No vamos a tener un verdadero crecimiento. ¿Saben por qué? Porque lo que nos hace mostrar a Cristo a los demás es el amor. Lo que nos permite llegar a servir a otros es amarlos. Lo que nos permite predicar el evangelio a los demás es que podamos amarlo a ellos primero. Ama a aquel que te rechaza. El joven rico vino donde Jesús y rechazó a Jesús porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que el Señor lo amó. Lo vio con ojos de amor y de compasión. Significa ese texto. Tenemos que crecer y abundar en amor. Además, mis hermanos, esto es importante. ¿Saben por qué? Porque es el amor lo que cubre multitud de pecados. Constantemente yo voy a estar fallando en cosas que a ustedes lo van a molestar. Pero si ustedes no me aman, eso va a ser un fracaso.
Ustedes van a fallar en cosas que a mí me van a molestar, pero si yo no los amo, va a ser un fracaso. ¿Saben por qué? Porque lo que dice la palabra de Dios es que el amor cubrirá multitud de pecados. Tiene que crecer el amor en cada uno de nosotros para que podamos soportarnos, para que podamos llevar nuestras cargas y para que podamos convertirnos en instrumento de crecimiento para la vida del hermano. Pero hay algo más aquí también. Y llega al punto cumbre de la petición del apóstol Pablo aquí. Pablo dice, yo quiero ser un instrumento de crecimiento para ustedes, pero yo quiero que ustedes crezcan en amor para que juntos puedan caminar delante de Dios. Pero en el versículo 13, él pide algo más. Él dice, ¿con qué finalidad? Con el fin de que Él, es decir, Dios, afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Es que cuando usted ore por sus hermanos, ore para que crezcan en santidad. ¿Por qué debemos crecer en santidad? Porque es la santidad lo que muestra que verdaderamente estamos cerca de Dios. Es la santidad lo que nos va a fortalecer de forma tal que podamos evadir cualquier situación pecaminosa en nuestra vida. Es la actitud de ser separados para Dios lo que nos va a afirmar de forma tal que podamos tener un caminar distinto en este mundo, de que podamos marcar una diferencia. Pablo dice, mi intención al orar y al querer trabajar por ustedes es que sus corazones sean irreprensibles, sean intachables, que no haya nada en ustedes de los cuales Dios tenga que avergonzarse. Es lo que Él está pidiendo. La santidad es el sello que nos hace ser o que le muestra a los demás que nosotros pertenecemos a Cristo. Es la santidad lo que nos va a poner en la presencia de Dios en aquel momento. Él está orando, por eso está haciendo un énfasis importante para nuestra vida, pero que no se promueve en el día de hoy. La iglesia del Señor quiere parecerse al mundo cada día más. Por eso hay pecados que lo tenemos en medio nuestro y que no lo combatimos como iglesia. Por eso usted vive muchas veces con prácticas de su antigua vida o cosas que ha cogido ahora y no le molesta. ¿Por qué? Porque queremos crecer en todo, pero no procuramos crecer en santidad delante de Dios. Y la santidad apunta a la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no la vamos a lograr en este mundo, pero tenemos que ir caminando en ella hasta que Cristo venga con todos sus santos por nosotros. No vamos a ser, ni nos vamos a parecer a Cristo si diariamente no vivimos luchando por crecer en santidad. Tenemos que orar diariamente unos por otros. ¿Saben por qué? Por crecer en santidad. Pero ¿saben por qué hay que orar por crecer en santidad? Porque si tu hermano no vive en santidad, va a tener que enfrentarse a consecuencias duras en esta vida, que estoy seguro que ninguno de nosotros quiere para nuestros hermanos. Ninguno de nosotros quiere para nuestros hermanos. Escuché una historia de una joven, me contaron hace muchos años, una joven nacida y criada en el seno de un hogar cristiano. Una buena muchacha, creyente, pero cuando creció, comenzó a acariciar la idea de que ella quería conocer lo que era el mundo. Y de que quería vivir en el mundo. Y comenzó a coquetear con el pecado. Y comenzó a tomarse ciertas escapadas.
y a darse ciertos permisos, porque ella quería saber qué era el mundo. Pero para nosotros ser santos y para vivir para Dios, no necesitamos conocer el mundo, necesitamos apartarnos del mundo. Pero ella quería conocer el mundo. Llegó un momento que esta joven, siendo incitado por otras amistades, comenzó a disfrutar de las relaciones sexuales. Porque ella quería saber y quería tener la experiencia para cuando se casara. Y cada día comenzó a ir un poquito más lejos. Y cada día comenzó a ir un poquito más lejos. Y como dice la Biblia, comenzó a poner sus tiendas cada día más cerca de Sodoma. Hasta que en uno de esos encuentros y en una de esas juergas con sus amistades, tuvo una relación sexual con una persona que ella no conocía. Era algo del momento, era solamente pasar el rato, tener la experiencia. Pero nunca pensó que alejarse de la santidad de Dios iba a traer consecuencias para su vida. Esa noche que esa persona tuvo relaciones sexuales fuera de su matrimonio y totalmente en contra de lo que Dios ha diseñado para nosotros, contrajo el virus del VIH. Ella decía, una sola vez lo hice. Y esa sola vez el Señor la llevó a tener consecuencias. Tenemos que crecer en santidad, porque el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos que crecer en santidad, porque la santidad nos lleva a reflejar a Cristo. Tenemos que conocer en santidad, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Tenemos que crecer en santidad, mis hermanos, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Y esto no quiere decir que usted se va a perder, esto no quiere decir que usted va a perder su relación con el Señor. Lo que quiere decir es que sin santidad usted nunca va a disfrutar de lo que Dios tiene para usted. Además, cuando queremos tener una vida santa, nos vamos a apartar de todo aquello que puede hacer daño a la comunión cristiana, porque vamos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cuál es nuestra oración por aquellos que nos rodean? Por los hermanos que usted ama. ¿Cómo ora? ¿Cómo usted ora por su iglesia? Nuestra oración tiene que ser, Señor, llévanos a crecer delante de ti. Nuestra oración debe ser, Señor, que cada día nosotros vayamos avanzando más y más en tu camino hasta que logremos la estatura de la santidad que tú quieres para nosotros. Tenemos que orar más por ser como Dios, por ser como el Señor, que por hacer cosas para Dios. Tenemos que cultivar una vida que honre y que glorifique a Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para que Él sea glorificado. Cuando tú estés orando por tus hermanos, ora dando gracias. Fíjate que Pablo, en toda la carta y en los otros ejemplos que vimos de su oración, decía, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Pastor, porque hay hermanitos que son difíciles. Dale gracias a Dios, porque hasta eso difíciles Dios lo va a usar como instrumento para tu crecimiento. Dele gracias a Dios por sus hermanos. Dele gracias a Dios porque Él lo ha puesto como parte de una familia. Y hágalo con devoción, con pasión. Pablo dice, lo hago intensamente. Concéntrate en orar por aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado, para que te acompañen en tu viaje como creyente. Ora por ellos, con gratitud. Ora para ser de bendición para ellos. Ora con una actitud, no de consumo,
sino de dar tu tiempo, de dar tus recursos, de invertir tu vida en la vida de esa persona. Ora por eso diariamente. Pídele al Señor, Señor, dame la oportunidad de traer palabras que alienten el corazón de mis hermanos. Tú sabes que hay un hermano que está pasando por una situación particular en cualquier índole de su vida. Ora por él. Pídele al Señor la oportunidad de, en amor, con sabiduría y prudencia, ministrar el corazón del hermano. Pero ora para que el amor entre todos crezca. Pídele al Señor, Señor, dame amor comenzando por mí. No pidas para el otro, pídelo para ti. Señor, mira al hermano fulano. No, Señor, mírame a mí, que no puedo amar al hermano fulano. Señor, cambia al pastor. Pídale al Señor mejor que lo haga amar al pastor. Señor, pon amor en mi corazón por tal hermano. Pon amor en mi corazón por tal situación. Pon amor en mi corazón por los que se pierden alrededor de mí y que no te conocen. Pídele al Señor que ponga amor en tu corazón. Y pídele al Señor que nos lleve a crecer en santidad. No solamente ores porque tú sabes que el hermano hace algo que no está totalmente correcto. El Señor lo sabe. Y lo sabe con más detalle de lo que tú sabes. No vas a ganar nada denunciando al hermano. El Señor no te ha comisionado el FBI espiritual de los hermanos. Lo que podemos hacer es orar por la santidad nuestra y de los demás. Órale al Señor, Señor, ayúdame a ser santo. Comienza a mirar la viga de tu ojo. Y cuando tú comiences a ver eso, el Señor te va a ayudar a hacer de crecimiento para que los hermanos abandonen su paja. Abandonen esa cosita pequeñita que tienen adentro del ojo. Pero ya Él te ha ayudado con la viga tuya. Pídele, Señor, ayúdame a ser santo, a influenciar a los demás con la santidad. Pídele al Señor, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia santa, donde el pecado ni se nombre en medio nuestro, donde tu luz se refleja a los demás, de forma tal que ellos entiendan, ahí hay algo que yo no tengo y que yo necesito y quiero. Y es el amor y la santidad delante de Dios. El Señor nos ayude a crecer juntos. Que el Señor nos ayude a ser canales de bendición y crecimiento para los demás. Que el Señor nos ayude a estar nosotros creciendo diariamente y luego, entonces, impulsar a otros a crecer delante del Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.